Que la paz y el amor de Cristo esté con todos ustedes. Nos volvemos a encontrar precisamente para ser testigos del poder y el amor de Cristo. Hoy verdaderamente un placer compartir con la doctora Iliana Herrera, a quien de inmediato vamos a darle la bienvenida y las gracias también, doctora, por estar en Pura Vida con Cristo. No, muchas gracias a usted, Bernie. La verdad es que esto ha sido una oportunidad de poder compartir lo que uno ha vivido y todas las cosas bellas que Dios nos ha dado, que muchas veces al no ser algo tan extraordinario y tan fuera de lo común, sentimos que no es una intervención de Dios, y realmente yo sí las he sentido así. Bueno, pero hoy la doctora nos va a compartir un testimonio que de verdad nos va a impactar, como todos los que presentamos aquí en Pura Vida con Cristo, y principalmente sobre la presencia real de Jesús Eucaristía. Así es que, doctora, vamos a compartir de inmediato, y la pregunta de rigor: ¿cuál es el milagro de los tantos? Escogimos uno que Dios ha hecho en su vida. Bueno, le voy a contar, Bernie, esto pasó hace ya bastantes años. Fue a raíz de la separación con mi esposo. Tenía una chiquita de 3 años y medio. No me esperaba, la verdad, además, esta separación, y fue pues muy duro para mí, y con mi hija, que no sabía qué decirle. Ella no sabía cómo enfrentar la situación. Para mí era muy difícil explicarle qué era lo que pasaba, porque su papá no estaba. Además, yo en ese momento no trabajaba fuera de la casa, entonces también fue un momento duro desde el punto de vista económico, donde estábamos realmente como muy fuera de lo que uno esperaba en una vida diaria. No había habido pleitos, no había habido nada de síntomas que uno dijera ya nos vamos a separar. Entonces, pues sí, me agarró realmente muy de sorpresa. Y pues uno empieza a vivir y a ver cómo enfrenta las situaciones, pero bueno, llegó un momento en que tanta presión desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista económico, la misma sociedad, pues yo empecé a sentirme realmente muy ofuscada, muy que ya no puedo más, y fue donde, pues bueno, en la iluminación de Dios, paré un día en una capillita que queda cerca de mi casa y pues entré, y es una capillita donde está expuesto el Santísimo, y siempre hay unas monjitas o postulantes a monjas rezando. Y yo entré, me senté y viera que no pude ni rezar ni pensar. Realmente lo único que hice fue llorar y llorar y llorar. Sí se me acercó la hermanita que estaba rezando y me dio un pañuelito y me dijo que iba a orar por mí al verme así en este papel tan desesperado, porque debe haber sido todo un espectáculo. Y la verdad es que lo único que yo era estar allí en presencia de Jesús sacramentado, y estuve aproximadamente, debe haber sido unos 40 minutos, una hora, donde bueno, ya terminé de llorar y me salí, probablemente muy hinchada y muy todo, pero al momento de salir, la verdad es que vea, yo me sigo poniendo eriza, pero salí y sentí que ya sabía cómo tenía que enfrentar las cosas, y realmente mi situación no había cambiado. Es decir, en 45 minutos, una hora, seguía siendo los mismos problemas económicos, sociales y laborales y de toda índole, y sin embargo yo salí con una paz interior impresionante, donde ya yo dije, bueno, ahora sí, de aquí en adelante, pues puedo empezar a pensar ya qué me toca hacer, cómo enfrentar esta situación, y realmente ya no me sentía con esa opresión, con ese tigre que dice uno que siente, ni esas ganas de salir corriendo. Y pues de verdad eso fue un milagro, porque fue cuestión de esa hora donde yo entré desesperada y salí con paz interior, a saber cómo actuar y cómo seguir viviendo mi vida. Bueno, y evidentemente la doctora Iliana Herrera fue al lugar correcto, a los pies de Cristo, a los pies de Jesucristo Eucaristía, y ahí no solamente salió diferente, sino que también, doctora, en la realidad su situación empezó a mejorar, no por lo que usted sentía también, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sino que usted me contaba, empezó ya a ver realidad muchas cosas, como por ejemplo conseguir trabajo.
No, por supuesto, ya ahí como que empecé a ver las cosas claras, como que empecé a ordenarme, como ya sabía cómo hablar con mi hija, porque también eso era muy difícil. En esa edad es muy difícil explicarle por qué su papá deja de venir a la casa o por qué tiene que salir solo con el papá y ya no en familia como pues estábamos acostumbrados. Y de ahí en adelante ya vi con más claridad el panorama, qué tenía que hacer, por supuestísimo, siempre agarrada de Dios. Digo yo que no sé cómo en esa época no hubo terremotos y guerras porque tenía atarantado a Dios yo para mí. Ahí es donde uno dice que es para todos, ¿verdad? Claro, pero yo en esa época de verdad que yo le decía a la gente, no le puedes pedir a Dios eso porque lo tengo acaparado, yo necesito que Dios me ayude a mí. Y digo, igual estábamos mucha gente probablemente, pero yo sí sentí, y le voy a decir una cosa, hay un poema o donde dice que las huellas, donde van dos pares de huellas en la arena y de repente nada más hay una que dicen que él preguntó, ¿y por qué en mis momentos más feos solamente hay unas huellas? Y le dice Dios, porque yo te levanté. Bueno, yo se lo aseguro que ese día a mí me alzó Dios. Jesucristo me llevó en sus brazos y empezó a ver una sola huella porque yo no podía. Entonces ahí yo sentí, es que lo sentí, el momento donde me alzaron y me dijeron, aquí vamos. Bueno, y usted, doctora, ¿qué sensación, qué fue realmente? ¿Se podría explicar, doctora, qué manifestación física si hubo o emocional que le dijera a usted precisamente que estaba para sentir la presencia de Cristo en su vida? Le digo, fue una liberación, es algo difícil de explicar humanamente, pero fue de verdad como si a uno lo alzaran, donde uno dejó de hacer el esfuerzo. Pensemos si vamos cansados y alguien te monta en un carro y de repente ya te vas, ya dejaste de hacer ese esfuerzo. Bueno, esa es la sensación que yo sentí, que me alzaron y ahora sí, vamos juntos, porque seguía yendo. Es decir, no fue que pude dejar de hacer las cosas, tuve que seguir adelante con mi vida, pero ya de manera acompañada con Jesucristo, con Dios a mi lado, pero que siempre lo he tenido, pero es que esa vez lo sentí y lo he seguido sintiendo en muchas ocasiones de mi vida también, momentos difíciles, momentos donde uno dice, ahora sí ya no sé cómo salgo. Esa sensación de compañía es increíble y no es una compañía física, realmente no es que uno dice, bueno, lo sentí a mi lado y lo toqué, no. Es esa sensación de que te llenan, de que te abrazan, de que te llevan, te están dirigiendo. Y además se cumplía la palabra cuando decía el Señor que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos, doctora. Así es que creo que debemos sentir eso que usted dice. Nosotros no estamos solos, pues en medio del problema que usted esté pasando y atravesando, hay que sentir, doctora, que podemos ir a presencia de Jesús en Eucaristía y ahí va a haber alguien que los va a escuchar, pero que también nos va a decir cómo resolver las cosas. Sí, es que no hay duda, es decir, realmente yo no entiendo cómo hay alguien que pueda decir que soy ateo, que no creo en nadie, porque realmente uno sí siente ese acompañamiento. No es como dicen que el opio del pueblo, nada de esto. Realmente si uno cree y uno le pide a Dios, realmente tiene la respuesta. A lo mejor yo hubiera querido antes y no llegar a ese momento así como de sentirme muy, muy desamparada, a pesar de que tuve toda mi familia a mi lado, mis amigos a mi lado, gente que todos me apoyaron, me ayudaron, que estaban conmigo. Sin embargo, esa compañía de este Ser Supremo que tenemos, que nos ha dado todo, es magnífica y ahí está Él para ayudarnos. No hay que perder esa esperanza. Una consulta adicional, ¿su relación con Cristo hasta ese momento era cercana o era distante, doctora? Bueno, mire, yo siempre crecí en una familia católica, practicante. Para mí estudié en colegios católicos. Entonces para mí la presencia de Dios, la Virgen, siempre estuvo en mi vida. Sin embargo, muy probablemente
una relación donde uno pues va a misa, reza en las mañanas, en las noches, pero como una vida bastante tranquila, gracias a Dios, digo, no, sin estos sobresaltos. Y en este momento de necesidad, por supuesto, que fue el tener esta cercanía con Dios, el poder saber que existía, que podía acercármele, fue maravillosa. El buscar en una capilla donde está el Santísimo expuesto y creer que Él estaba allí, de verdad, conmigo, que me estaba oyendo, lo acerca a uno sin lugar a dudas más a Dios. Es donde uno vuelve a ver que realmente todo eso que uno reza y que le dicen y que demás es una realidad, que no es una cosa de solamente cumplimiento de cosas establecidas por la iglesia o así, sino que realmente está Dios con uno. Y esa cercanía donde uno dice, bueno, a lo mejor ahora no me está dando lo que yo estoy pidiendo, siempre decimos, ¿verdad?, que no es en el momento que yo quiero ni lo que yo quiero. Sin embargo, en ese momento probablemente sí sintió que yo necesitaba ese apoyo, el que me alzaran. Y lo he sentido, le digo, muchas otras veces a partir de allí, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, pero sin lugar a dudas sí cambia uno esa visión, donde uno ya siente que sí, que de verdad ahí está, que de verdad podemos pedir. Cuando a mí la gente llega y me dice, me habla de cosas que está pasando, problemas, etcétera, yo le digo, mira, de verdad agárrate de Dios, porque sí vas a tener una respuesta, sí te va a ayudar, sí vas a poder saber qué es lo que te conviene, qué es lo que debes hacer. Definitivamente la diferencia es creer. Sí, uno tiene que creer que lo que está pidiendo va a ser oído. Es una cosa que yo no entiendo, cómo la gente puede no creer en un ser supremo. Usted puede decirle de un hombre, de otro, pero sin embargo, bueno, siempre es el mismo, es nuestro Dios que está con nosotros, que nos creó, que nos ama y que nosotros nos va a oír, nos va a ayudar, que nosotros eso sí tenemos que pedir, tenemos que oírlo, porque a veces tampoco queremos oírlo. La vida, la naturaleza, todo grita que existe este Dios. Somos un milagro, realmente yo no sé cómo podemos creer que nosotros, seres humanos que salimos de 2 celulitas y llegamos a ser lo que somos, no es por algo más allá que una pura biología. Aunque todo sea biológico y muy científico y muy técnico, siempre está este principio que es el que nos hace seres humanos a nosotros. Así es que sí, definitivamente hay que creer, no hay que desmayar. Uno no puede, aunque se sienta muy desamparado y muy desesperado, siempre hay esta esperanza, siempre está Dios con nosotros. Jamás rendirse, porque Dios siempre nos va a ayudar. Le digo, en cosas más grandes, más pequeñas, en situaciones diferentes, y a veces uno siente, ay, pero ¿por qué esto no pasó? ¿O por qué esto pasó? Pero eso son cosas que pues nuestra mente humana no puede entenderlo. Sin embargo, por algo está pasando. Entonces, la gente debe seguir sintiendo esto, debe seguir pidiendo esta ayuda de Dios, debe seguir esperando que va a tener la ayuda, porque sí llega. Yo conozco mucha gente, compañeras cercanas de trabajo donde han pasado momentos difíciles y que también ellos manifiestan que han sentido esa presencia de Dios, no en una ni en dos tampoco, como yo les digo, sino en muchas cosas donde Él ha estado con nosotros y lo hemos sentido. Así es que sí, creer es indispensable y no desmayar. Hay que esforzarse y ser valiente, y como siempre les digo, hay que poner de nuestra parte, que Dios hace la de Él. Y precisamente, doctora, además de que usted ha sido liberada en aquel momento ante la presencia de Cristo, y Cristo la libera a usted de toda esa situación de angustia, también le decía que a pocos días también le resuelve y usted obtuvo su trabajo.
Sí, definitivamente es como cosas milagrosas. Yo en ese momento, como les decía al principio, estaba sin trabajo. Me había salido de trabajar para atender a nuestra hija. En el momento que él se va, yo estoy sin trabajo y fueron momentos pues muy difíciles, porque imagínense que uno acostumbrado pues a un nivel de un médico y demás, de repente verme sin trabajo, sin ingresos, sin una persona que me mantenga, realmente también para mí fue un golpe duro, porque nunca había sentido esta sensación de no poder comprarme ni un chocolate. Y estando en este momento, también de repente me llaman y me dicen que existe una posibilidad de trabajo. Es decir, realmente yo no salí a buscarlo, sino que un profesor mío me llamó y me dijo que estaba necesitando que alguien lo ayudara. Y por supuesto que para mí fue maravilloso. Es más, yo hasta le dije, mire, es que yo no quisiera tiempo completo porque mi hija, y estoy pasando un momento duro sin compañero, mi hija no entendiendo. Y me dijo, no, perfectamente, yo me acoplo a la medio tiempo. Así es que empecé trabajando medio tiempo. Mi hija estaba entonces en pre-kinder, entonces yo pude llegar y dejarla e ir a recogerla porque teníamos el mismo horario básicamente. Así es que, no, sí, le digo, fue una seguidilla de cosas buenas, de cosas donde uno se dio cuenta que ahí estaba Dios trabajando. ¿Y cuánto tiempo después sucedió eso de que usted fue a la presencia de Jesús Eucaristía y encontró trabajo? ¿Cuántos días transcurrieron? Mire, no creo que un mes haya pasado, porque le digo, fue un momento en el que yo estaba muy tensa de la situación, muy tensa de lo económico, de todo lo que estaba pasando, y de repente que lo llamen a uno y le ofrezcan trabajo, es decir, maravilloso. Entonces, no solamente sentí esta que me alzaron, sino que además ya humanamente conseguí mi trabajo para Dios rogando y con el mazo dando. Maravilloso, realmente, y esto pues también me abrió una serie de panoramas diferentes. Ya no estaba yo sola conmigo misma y mi situación, sino que realmente otra vez volví a salir, tuve que pensar en otra gente, tuve que pensar en otras cosas, en hacer mi trabajo bien, así es que por todos lados pues esto ayudó. Bueno, muy bien. Un Cristo que tocó la vida de la doctora Iliana Herrera Gallegos, la parte científica también, que se desvanece ante la presencia de Cristo, porque donde no hay explicación, ahí es donde Dios empieza a actuar. Así es que para todos los que están escuchando y viendo, de verdad, si usted no tiene o siente que no tiene una pronta respuesta, que no tiene una salida, acuda y vaya a los pies de Cristo, que ahí es donde está verdaderamente la solución. ¿Es así, doctora? Así es, no hay que soltarse de Dios. Él nos lleva siempre, siempre nos acompaña, y es una maravilla tener un amigo así. Un amigo, porque eso es lo que es Cristo. Primero nace como un hermano, ¿verdad? Porque venimos de un Padre, de un Dios que es Padre, nuestro hermano, pero en cuanto fomentamos nuestra relación se convierte en nuestro amigo, un amigo al que usted puede tocarle la puerta todos los días y Él le abre bondadosamente. Acérquese a Cristo, que Él solamente quiere bendecirnos. Así es que, doctora, de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir este bello testimonio, y pues que siga pura vida con Cristo. Muchas gracias, Bernie, y a todos a no perder nunca la esperanza, a estar siempre con Dios y pura vida con Cristo. Bueno, así es, a ustedes, que Dios me los bendiga y que sigan así, pura vida con Cristo.